Me llamo Hugo y les voy a hablar sobre voluntad y deliberación. En términos generales, la voluntad es la facultad por la que podemos determinar la propia conducta en virtud de los principios por los que nos regimos. Kant distingue entre la voluntad santa, que solo se logra a través de la razón, nunca por la inclinación, y la voluntad humana, que puede regirse a través de la razón y o la inclinación. La deliberación designa la acción de pensar profunda y detenidamente. Se expresa mejor en procesos cognitivos que requieren pasos, procedimientos, instrumentos y razonamientos para solucionar problemas cotidianos. Tradicionalmente, desde Sócrates y Heródoto, podríamos cifrar 5 temas principales sobre los que el ser humano ha deliberado a lo largo de la historia, aunque no son los únicos. Bueno, yo me llamo Alan Fabián y yo les voy a hablar del tema de enajenación. Según algunos autores, se transforma la conciencia de un individuo o colectividad de modo que pierda su propia identidad. En términos comunes, alguien está enajenado cuando está tan absorto en una actividad que no presta atención a lo que le ocurre alrededor de él. Alguien que por estar así ya no es dueño de sí mismo, de sus acciones o de sus pensamientos. También puede entenderse como la sensación de distanciamiento de la sociedad, incluso de nosotros mismos. La enajenación no era un sentimiento ni una condición mental, sino una condición económica resultado de la sociedad capitalista, donde la enajenación alcanza su cima y representa un retraso de su aspecto de la situación laboral, porque las jornadas laborales son cada vez más largas. Muchos niños se mantienen trabajando y la esperanza de la vida de su clase trabajadora se ve disminuida. Mi nombre es Josué y yo les voy a hablar sobre la realización humana. Ortega y Gasset, filósofos españoles, mencionaban en temas anteriores que sostiene que el ser humano debe fabricar su humanidad, haciendo las elecciones correctas que le permitan ir desarrollando su esencia hasta formarla completamente. En otras palabras, el ser humano debe hacerse. Así, Ortega y Gasset describe que la realización humana es la felicidad y esta consiste en hacer coincidir el ser efectivo, el que se encuentra en formación día con día, la esencia con el ser auténtico, el ser innato, la existencia. Al buscar la autenticidad y encontrarla, se es feliz porque se logra la realización. Ortega y Gasset considera la humanidad como esencialmente problematizadora. Así, ser su íntimo y su propia es la pregunta. Mi nombre es Alison y les voy a hablar sobre la conciencia y autoconciencia. La conciencia es el diálogo interno del alma consigo misma a través del cual puede conocerse a sí mismo de manera directa e infalible. Es entonces una relación interior o espiritual del ser humano por la cual se puede conectar y conocer de modo inmediato y privilegiado y por lo tanto se puede juzgar a sí mismo de manera segura e infalible. La autoconciencia se refiere a la conciencia o conocimiento de sí mismo. Implica desde luego reconocer los propios estados de ánimo, las capacidades y las virtudes, las debilidades y las intuiciones y sobre todo cómo nos afectan. En este punto se puede hablar de la conciencia emocional como la capacidad de reconocer cómo afectan nuestras emociones a nuestras acciones. Soy Arely y les voy a hablar sobre la libertad. Existen 2 tipos de libertad ampliamente reconocidos en la reflexión política y filosófica: la libertad negativa y la libertad positiva. La libertad negativa se refiere a la ausencia de obstáculos, barreras o algún tipo de impedimento para actuar como se desee. Se refiere a la ausencia de obstáculos que se desee. Esto significa que uno tiene libertad negativa en la medida en la que podemos tomar acción con respecto a la inexistencia de tales limitaciones. En cuanto a la libertad positiva, se refiere a la capacidad de actuar en sí misma, de manera que se tome de control lo de la propia vida. Se dedica personalmente cuando son los valores o principios mediante los cuales nos regimos. Normalmente la libertad negativa se relaciona más con el individuo, mientras la positiva se proclama más de las colectividades.